Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora en la que nos estés escuchando. Muchísimas gracias. Estamos en una emisión más, no sé si se dice emisión, en un episodio más de 60 y qué. Tengo que ser propia con el lenguaje, me queda claro. No, muchísimas gracias por estar en un episodio más de este podcast, cuya finalidad es hablar, bueno, el tema central es la vejez. Y lo interesante desde nuestra perspectiva es que se trata de ofrecer diversas visiones, formas de pensar de todas las edades que puedan ser posibles, de ponerse en este micrófono y compartir con nosotros. Como siempre, muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por las estrellitas, gracias por darle a la campanita y hacernos saber que no estamos solos, que Mario Uscanga y yo, Lucero Miranda, estamos en todo momento acompañados por quienes siguen a 60 y qué. Si caes aquí por accidente, no tengas miedo, pícale a la campanita, te vas a encontrar cosas muy interesantes. Y esta mañana, bueno, ya se dieron cuenta, ya saben los que nos escuchan cotidianamente, grabamos los viernes. Y esta mañana me acompaña un amigo, familia diría yo, muy entrañable. Hemos vivido aventuras muy complejas hace un montón de años. Me ha tocado verlo crecer, me ha tocado verlo en los mejores y en los peores momentos de su vida. Y pues lo que yo puedo decir es que lo quiero muchísimo, lo admiro muchísimo también, de aquella persona que yo conocí detrás de un escritorio, refugiado atrás de un escritorio, que estaba jovencito y me dio un curso de historia de la independencia de México y que dije, este joven puede ser un buen recurso para el TEC de Monterrey. Y entonces es un orgullo que 28 o 30 años después estemos aquí de frente. Y bueno, está con nosotros. Déjenme decirles que no sé cuántas cosas ha hecho, pero sé que ha hecho muchísimas y entre otras sé que tiene, no sé si doble licenciatura, sé que sí tiene doble maestría y también sé que tienes doble doctorado, si no me equivoco. No, dice que uno, ahorita habla. Y bueno, él siempre con un libro, ahorita trae algo por ahí sobre Carlos V, siempre amigo de los libros, refugiado en los libros, congraciado en los libros. Y bueno, pues un profesor que de esos que, como dicen aquí en el TEC, ha dejado huella y sigue dejando huella. Bienvenido, Daniel Lemus. Muchas gracias por la invitación, Lucero. Un gusto estar aquí. Un gusto también que nos puedan escuchar donde quiera que se encuentren y sobre todo tener el motivo para platicar, ¿no? Tener la oportunidad de conversar y de traer ideas. Algunas de aquellas ideas nos podrán mover algunas cosas, situaciones, momentos, pero otras tal vez despierten nuestra imaginación o tal vez simplemente nos inviten a mirar a través de ventanas que comúnmente no miramos. Así que es un gusto para mí poder estar aquí coincidiendo en los caminos de la vida en este hermoso podcast y siempre a tus órdenes. No, a mis órdenes no, a las órdenes de la educación en todo caso. Gracias porque estás aquí. Y bueno, vamos a dejar fluir con libertad la conversación. Y primero que nada, Daniel, antes de entrar como en un tema más específico, me gustaría preguntarte, tú, cuando tenías la edad de nuestros estudiantes, más o menos entre 18 y 22 años, ¿tú cómo me mirabas? ¿Cuál era tu mirada acerca de los viejos? Creo que esa era una pregunta que en mi juventud yo no me la planteaba. En realidad mi familia siempre ha sido una familia pequeña. En ese sentido yo no tuve el privilegio, el gusto, la oportunidad de crecer en una familia extendida, donde la cotidianidad con un abuelo, una abuela fuera parte común, ¿no? Entonces iba mucho en el presente justamente porque en aquella generación, como la mayor parte de los padres de aquella generación eran relativamente jóvenes, y entonces pues mis padres yo no los veía como unos padres ancianos, sino como unas personas que estaban entrando a una segunda etapa de su vida, y desde esa perspectiva no
no había oportunidad como sentarse a platicar con una persona de la sabiduría que pueden acumular los años. Wow, qué interesante, Daniel. Ya tuvimos por aquí a otra persona que habla exactamente lo contrario de lo que tú hablas. Habla de que su habitualidad era convivir con personas mayores, desde la abuela, el papá que era muy mayor. Entonces es muy, muy interesante. Y esto que decías tú, ¿no? De abrir ventanas, pues esta es una ventana diferente, ¿sí? De la mano con la pregunta que te hice, ¿en qué momento tomas conciencia de que hay algo que se llama vejez? Mi mamá decía, y lo he dicho varias veces en varios episodios, que de jóvenes creemos que siempre vamos a ser jóvenes. Pero ¿en qué momento te das cuenta de que la vejez es una posibilidad? Bueno, tal vez ni siquiera me he dado cuenta de que la vejez es una posibilidad, porque tal vez uno va creando sus propios gustos, temas, digamos, motivaciones de lo que quiere conocer, de lo que quiere profundizar, y en ese sentido no es algo de lo que yo tenga como muy referente, pero curiosamente, algo que sí he reflexionado mucho es que a lo largo de la vida, con sus diferentes periodos, tal vez lo más difícil es aprender a renunciar. Y que hoy en día, en el mundo tan rápido que vivimos, en donde tenemos la ilusión de controlar muchas cosas, tenemos la impresión de que la vejez la podemos controlar o podemos prolongar el tiempo en que llegaremos a ser adultos. Y entonces, adultos mayores, por supuesto, y entonces hacemos muchas veces todo lo posible o para no pensar en ello o para evitarlo. Y nos cuesta mucho renunciar a ciertos momentos de la vida para pasar a otros. Y probablemente el secreto pueda estar en que no hemos valorado lo maravilloso que es cada etapa de la vida y entender que en las próximas etapas, así como exige ciertas renuncias, por ejemplo, algo que yo veo mucho, renunciar a manejar, ¿no? Eso es algo que cuesta mucho. Sí. Definitivamente estarán acompañadas de algunos regalos que no los estamos viendo ahora, porque nos centramos bastante en lo que tenemos y no en lo que pudiéramos llegar a tener. Es muy interesante tu reflexión porque además, y yo fui una de ellas y a ti te debe haber tocado escucharme, yo vivía muy preocupada porque me iba a ser vieja, ¿sí? Y creo que numerosas, infinidad, X cantidad de personas viven preocupadas por la vejez sin tener ni siquiera idea además de qué puede significar esto, de ser viejo. Y en alguna otra conversación que hemos tenido en el podcast, hablábamos con la madrina del podcast, que es la doctora Leti Sánchez. Ella decía, es que yo ahora me siento más libre que cuando tenía 30 años. Y mi réplica hacia ella es la misma. O sea, yo me siento mucho más libre, mucho más plena ahorita que cuando tenía 30 años y muchos problemas. Uh-huh. ¿Sí? ¿Tú qué te hace pensar esto? ¿Será cierto? No sé si será cierto. No, sí, lo que sí pienso es que cada persona en sus circunstancias y en sus momentos de vida puede tener algunas aprensiones más fuertes que otras, y también en ciertos momentos de la vida hay que dejar soltar cosas, ¿no? Entonces, en ese soltar cosas, uno tiene que renunciar a tener el control, quiero insistir en eso, y probablemente eso también genera la ilusión de la libertad. Entonces, cuando uno quiere controlar más las cosas, puede ser más frustrantes cuando no es la vida como uno la había planeado, o los resultados de la vida como uno había planeado, y eso aparentemente lo hace uno más libre, ¿no? Pero también esta idea de la libertad, creo, puede tener muchos matices. Y muchos rostros y muchas falacias también. Sí, muchos rostros y muchas falacias. Y ahora un poco entrando al tema, por ejemplo, en la filosofía oriental, particularmente dentro de la tradición filosófica china, no es el movimiento más importante que hay, pero siempre ha marcado parte de la civilización china, es el taoísmo. Y justamente el taoísmo habla de que vivimos en un mundo de muchas ilusiones. Al final de cuentas, por ejemplo, la búsqueda de la vida en cualquier periodo, incluyendo la vejez, es poder alcanzar el Tao, pero
Cada vez que se piensa en el Tao, que es una palabra que significa camino, medio, forma, cada vez que se piensa en el Tao se aleja uno más del Tao. Claro. Cada vez que uno quiere atrapar o acechar al Tao, el Tao se va. Es decir, lo tienes que dejar fluir completamente, porque cuando no dejas fluir las cosas, pones barreras que en el fondo limita, y tal vez también la libertad pueda ser el otro extremo. O sea, el pensar que somos libres es una ilusión entre tantas otras que pueden existir. Sí, y yo pienso en los jóvenes con los que trabajamos, que para ellos ser libres es no tener que reportarle nada a sus papás, olvidando primero que nada que son dependientes económicos todavía un rato, y que en la contraparte como profesora yo los veo y digo, y no saben que para ser libres te tienes que hacer responsable de X, Y, Z cuestiones, situaciones, personas, entre otras muchas otras. Y déjenme comentarles antes de continuar, bueno, ¿por qué Daniel dio este brinco de pronto al taoísmo? Daniel, si no me equivoco, te has especializado en temas de Asia. Yo sé que has estado en China, no sé, 1, 2, 3 veces, no sé cuántas veces hayas estado. Y yo admiro mucho esa faceta en ti, porque yo te conocí y yo supongo que sigues siendo un enamorado de la historia de México, pero me da mucha curiosidad asomarme como en los pensaderos de Dumbledore en Harry Potter. Me da mucha curiosidad asomarme a tu pensadero en torno a tu experiencia en ese mundo tan lejano, tan apartado, que queremos atrapar, coger con las manos a través de la espiritualidad oriental, que no entendemos nada, y entonces hay quien dice yo hago yoga, ya ando en la espiritualidad oriental, cuando de lo poco que he leído acerca de ese mundo es otra cosa. Sí, por una parte está el hecho de que si uno quiere conocer mejor sus raíces y conocer mejor tu país, tu comunidad, tu familia, tu forma de ser, tu forma de vivir y entender la vida, cuando la contrastas con otros lugares aparentemente lejanos, pues el camino es de ida y vuelta y te permite regresar a tus propias raíces sintiéndote de algunos aspectos una persona muy orgullosa de quienes puedes ser o lo que ha sido formado desde tu comunidad, pero también puedes traer como alguna u otra idea sobre cómo podría enriquecer lo que soy, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Y desde ahí se puede ir tejiendo como un lazo un poco cuidadoso y fino para tratar de evitar todos los estereotipos, ¿no? Porque generalmente cuando pensamos en las culturas de Asia Oriental en particular, cuando pensamos en Japón, Corea, China, podemos caer en los dos extremos. El primer extremo es pensar de que todo lo que pasa allá es mejor, es superior, es maravilloso, y hay como una especie de luna de miel donde todo lo justificamos, lo amamos, lo queremos, y como que si nos apasionamos, y entonces empezamos a tomar fragmentos de una civilización que es muy compleja, que tiene sus propias contradicciones, que tiene su propio proceso histórico, y nos apropiamos de ellas desde nuestro presente y realidad, y terminamos amoldeando esas realidades que no son a nuestra imaginación. Y el otro extremo, a mí me hace recordar, un 24 de junio me tocó estar en Barcelona en la noche de San Juan. Uh-huh. Entonces yo estaba muy emocionada porque tenía el referente de la canción de Serrat. Ajá. Por Dios, salimos a la calle y yo no entendía nada de la locura que estaba pasando. Yo dije, pues debe ser como el Día de la Independencia en México. Arrojaban muebles por las ventanas, hacían hogueras, la gente se emborrachaba, gritaba, tal como lo dice la canción. Pero de pronto en una de las plazas, en medio de una plaza, dije, pues tan lejos y tan cerca, ¿no? Tan parecidos y tan diferentes, porque hay cosas muy profundas de una cultura que pues solamente estando inmersos o estudiando a profundidad vas a poder comprender. Perdón la interrupción. Sí. No, y eso pasa también en el mundo chino, porque en el fondo, cuando hablo del mundo chino, de la civilización china, ¿no? Sí. Y en el fondo, lo que se trata es que somos seres humanos que compartimos muchas cosas en común. Y finalmente, en muchas ocasiones, encontramos soluciones similares a problemas comunes. Entre ellos,
cómo se vive esa etapa de la vida que llamamos vejez, ¿no? Entonces, es un desafío que comunidad hemos tenido a lo largo de la historia, y ya cada cultura, cada civilización, desde sus valores, su perspectiva, de su cosmovisión, sus paradigmas, van encontrando soluciones o intentos de soluciones a los problemas comunes. Entonces, al final sí hay muchas cosas culturales, curiosas, interesantes, pero yo pienso, y puedo estar muy equivocado, pero, por ejemplo, las pasiones humanas son, independientemente aquí en México en el siglo XXI, que entre los griegos en el siglo IV antes de nuestra era, o en la dinastía China en el siglo II después de nuestra era, porque hay cosas como los celos, la envidia, pero también el orgullo que están, ¿no? Entonces, ¿cómo los vamos redondeando a través de esas, digamos, como envolturas que les damos, que son justamente las culturas? Sí, fíjate que ayer descubrí una plática de un señor llamado, ahora sé que ha escrito libros y necesito conseguir libros de él, que se llama Abrasha Rotenberg. Abrasha es el diminutivo de Abraham en ruso. Y Abrasha Rotenberg tiene 97 años, ¿sí? Y él en su plática dice, nuestra primera educación es nuestro hogar. Y todo lo que aprendí. El hogar está lleno no de los prejuicios de mis padres, sino de mis bisabuelos y de una larga saga como nosotros. Nuestra casa no es solo nuestra casa es una historia cultural. Y creo que viene un poco a colación. Sí, viene bastante, y también viene mucho esta idea del hogar como la hoguera, ¿no? Sí. Como el lugar donde se prende el fuego para reunirse. Sí. Y el fuego como protección, en primer lugar, pero también el fuego como posibilidad de hacer los alimentos más digeribles para el ser humano, ¿no? Václav Havel hace referencias también a esto. Y el fuego, ya en un sentido mucho más metafórico, como aquello que nos enciende la vida, ¿no? Sí, que nos abraza. Y que nos abraza, y que al final la vida es consumirnos en el fuego. O sea, nosotros no tenemos razón de ser o de existir si no somos capaces de consumir nuestra existencia para arropar a otras personas, para ser la posibilidad de que otras personas se conjuguen, para hacer más sabrosos los alimentos a otras personas, o incluso en nuestras pequeñeces y limitaciones, pero algo que nos va dejando la vida, es decir, los años acumulados o las experiencias acumuladas, compartir un poquito de luz en un mundo que a veces está muy oscuro. Y luz no como bondad o como algo bueno, sino simplemente luz como aquello que nos permite caminar en lugares oscuros para no tropezarnos. Y si nos tropezamos no pasa nada. Bueno, pues les digo a mis alumnos que lo único, les digo, ustedes van a ver qué piensan, pero les digo, la gran diferencia entre ustedes y yo, y dije, ya están pensando que me voy a sentir sabia, ¿verdad? Pero no, les dije, la diferencia entre ustedes y yo es la edad, y es la distancia de tiempo que nos separa. Y lo que me hace diferente de ustedes, sencillamente, es que me he equivocado más que ustedes. Entonces se quedaban muy sacados de onda porque han de haber dicho, se va a echar un rollote así marcadiable. Y les dije, no, yo me he equivocado más veces. Y es parte de la vida, el camino. Y es otra vez regresar tal vez al inicio de nuestra conversación, el hecho de que una ilusión puede ser el que tenemos control de las cosas. Si tuviéramos el control de las cosas, nunca nos equivocaríamos, ¿no? Pero también es esa idea de que como seres humanos somos capaces de controlar todo. Significa que como seres humanos estamos por encima de cualquier otra forma de organización de vida que no son vidas propiamente en comunidad como las entendemos hoy. Así es. Y entonces, desde la perspectiva que nos estabas ofreciendo, por ejemplo, del taoísmo, o si lo extendemos más a formas de espiritualidad orientales, ¿cómo se podría interpretar esto que estamos conversando? ¿Cómo se podría traducir? Mira, yo lo quisiera traducir específicamente en lo que nos convoca esta mañana, que es la vejez, ¿no? Uh-huh. Y en la vejez, primero, lo que yo quiero compartir a quienes nos están escuchando es que cuando hablamos de cualquier civilización, siempre hay un imaginario colectivo. Entonces, lo que vamos a hablar es como esas pautas generales que al final es un lienzo donde cada trazo de vida va dando forma al lienzo que está detrás, ¿no? Entonces, alguien que nos esté escuchando podrá decir, no, es que yo estuve la otra vez por ahí en Shanghái y lo que vi no es exactamente lo que me están contando en el podcast, ¿no? Evidentemente, como pasa aquí en México, ¿no? Simplemente cuando hablamos de cómo se vive la vejez en Nuevo León o cómo se vive la vejez en Oaxaca, en Yucatán, es totalmente diferente. O
en gran medida puede llegar a ser diferente. Así es. Y el caso de la civilización china, a mí me gustaría destacar que el primer elemento que deberíamos de recordar es que es una civilización con una continuidad histórica de más de 4,000 años y que a lo largo de esta civilización, por diversas circunstancias, han tenido la capacidad de no vivir como vivimos nosotros en Occidente, entre blanco y negro, en esas grandes separaciones de cajas que ponemos, sino es mucho más fluido, mucho más complementario, mucho más orgánico, y eso hace de que no existan como verdades absolutas de una forma de vida superior a otras, ¿no? Sino más bien creo que la palabra que mejor puede describir esto sería complementariedad. Claro. Entonces es un mundo de complementariedad, y en el mundo de complementariedad la base fundamental han sido el pensamiento confucionista, que ha moldeado no solamente la civilización china, sino también la civilización japonesa, coreana, incluso la sociedad de Vietnam hoy tiene mucha herencia confucionista. Y en esta sociedad confucionista que se complementa con otras visiones filosóficas, definitivamente un elemento fundamental, tradicionalmente, ha sido la idea de la piedad filial. Y la piedad filial es definida, al final del día, como lo que mencionabas anteriormente, un mundo de corresponsabilidades entre el hermano mayor, el hermano menor, entre el esposo, la esposa, el gobernante, el gobernado, pero también, evidentemente y en primer lugar, entre los padres y los hijos. Wow, qué interesante. Me recuerdo una película, me va a regañar Mario porque no me acuerdo quién la dirige, pero es una película china que se llama Camino a casa. Y es la relación que por necesidad familiar la hija tiene que dejar a su pequeño hijo con la abuela que vive en un mundo no citadino y el niño es completamente citadino y te va mostrando todo el proceso que vive el niño con su abuela de tener que aprender cómo es vivir con un anciano, con sus creencias y con sus modos de vida, por el lugar donde, condicionado por el contexto, y es un poema, es un poema la película, no tiene pierde, busquen Camino a casa, un nombre chino y otro nombre chino, y van a encontrar esta película que es verdaderamente conmovedora, por mucho de esto que dices. Sí, y hay una escena, no sé si lo recordarás, que tiene que ver con cómo podemos ver la vida, que es justamente que cuando una persona joven del pueblo se enamora del profesor, el profesor le regala un cuenco para el arroz, el arroz se rompe y la abuela hace todo lo posible para volver a pegar el cuenco de arroz, ¿no? Y eso nos lleva a la otra reflexión que tiene que ver con esto. La vida no se trata de desechar las cosas, es un poco. Es decir, el cuenco valía no por la cantidad de arroz o por el diseño, sino quien lo había dado y lo que significaba. Y entonces parte de la vida, parte de la vejez que vamos aprendiendo es cómo a veces, aunque nuestros cuencos se rompan, debemos de tener, o estamos invitados a tener, la paciencia para ir uniendo minuciosamente una pieza con la otra. Sí, y entra esta otra parte, no recuerdo si aquí mete algún metal, pero viene esta otra parte donde rellenan las heridas del cuenco con oro, entonces se hace más valioso como objeto, pero su significado es pues que ahora es más fuerte, ahora está mucho más cohesionado como las relaciones en la vida. Sí, y como las relaciones en la vida y como es la aspiración en este mundo chino. Al plantear esta idea de la piedad filial, en el fondo lo que se trata es la idea de poder decir cómo creamos los espacios para que las familias sean más sólidas. Que también tiene una base muy, muy material del mundo agrícola chino, como prácticamente cualquier sociedad rural, agraria, antes del periodo de la modernidad. Claro, sí. Y es en respuesta pues a la naturaleza humana finalmente y el contexto que la ha ido definiendo como humanidad, ¿no? Entonces, me gusta mucho todo esto que nos compartes porque nos lleva a reflexionar de lo mismo pero diferente y eso me encanta. Sí, reflexionamos de lo mismo
de manera diferente, y creo que ese tiene que ser el diálogo de las civilizaciones. Hoy que estamos hablando de la civilización china, tal cual, o cualquier otra civilización, es como dentro de las mismas situaciones muy humanas encontramos caminos diversos para tratar de llegar al mismo lugar. Y ese lugar, pues se le puede llamar de muchas maneras. Y la vejez es tener el privilegio de haber recorrido un largo camino. El problema es cuando ese largo camino se ve cooptado por el desprecio, por la discriminación, por la invisibilización, por el abandono, por el desprecio, ¿sí? Y lo que he ido aprendiendo es, pues, a los hijos los cuidamos como tendríamos que cuidar a los viejos, porque los viejos nos cuidaron primero a nosotros. No sé si voy a cantinflear, de repente lo hago. Nos enseñaron a hablar, necesitamos acompañar el hablar de ellos. Escuchábamos hasta la última gracia, necesitamos escuchar acá. O sea, esa corresponsabilidad creo que desde mi punto de vista tendría que extenderse allá. O sea, es de ida y de regreso. Sin embargo, tú ves a gente tan solitaria. Hay gente que está solitaria desde siempre, o por elección y bueno, pero a un anciano que se le abandona, que de pronto pues ya no tiene ni casa ni dónde quedarse, o sea, ¿qué tiene que pasar en sus vidas para que como humanidad seamos capaces de cometer este tipo de desprecios, de rechazos, de negaciones como humanidad? Regresando al punto de la civilización china que estábamos hablando anteriormente y retomando el comentario que hacías hace un momento, Lucero, permíteme irme por dos caminos, dos vías, ¿no? El primero tiene que ver con esto de la piedad filial. Como saben que nos están escuchando, el idioma chino no es un idioma fonético, sino que se ha construido a partir de ideogramas. Y el ideograma relacionado con piedad filial tiene dos elementos. En la parte superior es el que hace referencia a viejo y en la parte inferior a lo que significa hijo. Y entonces cuando se conjugan los dos elementos del símbolo de piedad filial, como ha sido interpretado a lo largo de la historia, tiene como tres profundos significados. El primero es que el viejo, el que está arriba, se convierte como en el techo para cuidar al pequeño, al que viene abajo. Pero también otro significado es que el que está abajo se convierte en el pilar y en el soporte del que está. Si lo pensamos, tú que eres arquitecta, en términos de una estructura de una casa, es como ver el techo y ver que lo sostiene, ¿no? Los pilares que lo sostienen. Y esa tiene que ser la relación. Eso se aprende culturalmente, aunque en China están cambiando muchas cosas. Y ese es el segundo tema que yo quiero mencionar cuando tú hacías estas reflexiones. ¿Por qué está sucediendo eso? Bueno, lo que estamos viendo es que la evolución de la pirámide demográfica en todas partes del mundo ha hecho de que la posibilidad de acompañar a los adultos mayores recaigan cada vez menos en menos personas. Y no es lo mismo que una familia de 7 integrantes tengan la responsabilidad de cuidar a sus padres que una familia de 1 o 2 integrantes, ¿no? En el caso de China es muy característico porque ustedes saben que desde 1982 se adoptó como ley la política de un solo hijo. 1982. Y eso significa que hay generaciones donde los dos son los únicos hijos de los padres y de los abuelos, lo que es una carga enorme respecto, y no solamente financiera, Lucero, sino en tiempo de acompañar. ¿Y qué están haciendo al respecto? Bueno, lo que hicieron al respecto fue empezar a mover la flexibilidad para que más personas tuvieran hijos. La política de un solo hijo en China es muy controversial porque mucho al estilo de un gobierno autoritario, comunista, se tenía que cumplir las metas sí o sí. Y esta se origina porque cuando triunfa la revolución en 1949, China es un país de 600 millones de habitantes. 30 años después, había crecido de 600 millones a 900 millones. O sea, es prácticamente 3 veces más de lo que actualmente es nuestro país, un poco menos porque somos 130 millones. Pero el punto es en menos de una generación. Entonces hay que tomar una medida drástica de reducción, que es la política de un solo hijo.
Y ya para el 2015 se empieza a flexibilizar esa política, 2017. Sin embargo, el número de hijos por mujer sigue siendo bajo y va disminuyendo. Y eso es un enorme reto, más aún porque se tiene la idea falsa de que tú te puedes dar ese lujo cuando una sociedad ha alcanzado un estado de desarrollo. Y entonces la seguridad social que se brinda a través del Estado será el mecanismo suficiente para apoyar a las nuevas generaciones que están pasando a la edad del retiro económico, pero no funciona así en realidad, porque tenemos que hay sociedades desarrolladas donde no hay familias numerosas. Uh-huh. Y eso va a ser un desafío enorme en la siguiente generación. Y así como tú comentas, que les dices a tus alumnos algunas anécdotas, a mí me encanta decirles a ellos, cuando hablamos de situaciones probables en el futuro, decirles, bueno, ahí se las dejo, yo me retiraré, ya no estaré aquí con ustedes, sí, ahí sí. Les dejo ese reto y ahí luego me platican cuando nos veamos y nos volvemos a ver, qué hicieron. Pero yo afortunadamente ese reto no lo tengo en mi cabeza. Yo les digo algo así también como, ustedes se van a quedar con todo, a mí ya no me tocó, ¿no? Entonces, ya no nos tocará. Y nos ven con cara de desconcierto, de incredulidad y yo creo que incluso pensando, está inventando, está bromeando, ¿no? Sí, ok. Y tú, pensando en tu primer viaje a China, no ibas a observar viejos porque tenemos que focalizar la atención. ¿Qué observabas en ese mundo? Mira, la primera oportunidad que tuve que ir a China fue en el año 2002, o sea, ha pasado bastante. Y como sabe todo el mundo, China ha cambiado de manera muy rápida, de manera muy profunda. Y tal vez uno de los cambios más drásticos ha sido la revolución urbana. China tradicionalmente había sido un país agrícola, rural, y ese mundo rural cada vez es más pequeño. Aunque decir que es más pequeño en los términos de China no es nada. Estamos hablando de que es alrededor del 40% de una población de 1.460 millones. El 40% todavía hoy vive en el campo. Entonces es enorme la cantidad. Entonces la cantidad de personas es enorme. ¿Qué es lo que veía entonces? Bueno, lo que sucede es que en China, por ejemplo, la edad de retiro oficial de jubilación en las mujeres es de 50 años y en los varones es de 60 años. Entonces, lo que sí se veía mucho y se sigue viendo ahora es el número de cada vez adultos mayores que están en los parques teniendo la vida pública del parque. Porque una cosa más es que por la misma dimensión de la población en China, los espacios de la vivienda realmente son reducidos y entonces se apuesta mucho por el espacio público para el espacio en el cual estar y coincidir. Y en este estar y coincidir es donde se encuentran a las personas haciendo una variedad de cosas que van desde jugar cartas, jugar peleas con los grillos, por ejemplo, simplemente platicar, pero cosas también súper curiosas que nos pueden parecer así, ahora que tiene que ver, por ejemplo, en Shanghái hay un parque, se llama el Parque del Pueblo, donde nosotros utilizamos mal el término, pero se dice que es el mercado de los solteros, donde los padres, en la preocupación que sus hijos se han casado, llevan una serie de sombrillas que exhiben en el parque con las fotografías, con las características de sus hijos, con la intención como de mostrar, yo tengo a este hijo, tengo esta hija, y está buscando a este hijo o esta hija, ¿no? Viene la edad, viene los estudios, viene incluso si tiene o no tiene casa, viene también como qué anda buscando, ¿no? O sea, es una antropóloga y quisiera casarse con alguien de ciencias sociales, entonces, o al contrario, un Tinder gráfico. Es un Tinder gráfico, pero donde algo que sucedía en todas las culturas y ya lo hemos olvidado, o muchas veces lo olvidamos, pues este rol del casamentero, la casamentera, ¿no? O me hacía recordar el Viernes de Dolores en Guanajuato, y que hoy sucede todavía en algunos pueblos y sucedió por generaciones donde las mujeres caminaban en un sentido, los hombres en el otro, y pues si te gustaba la chica le dabas una flor y demostrabas interés y pues había posibilidad de algo, ¿no? Y al final del día pues la intención era encontrar al hombre de tu vida y a la mujer de tu vida. Entonces, qué interesante. Sí, es similar en ese término, pero también es un diferente en el sentido de que los jóvenes están tan apurados ganándose la vida que quienes tienen la preocupación para que se casen son los padres y entonces van a este lugar.
Y después pues intercambian ya los teléfonos para hacer citas de los hijos. Entonces ellos como van en avanzada, como para ver la operación la hacen los papás. Y lo van viendo los papás. Wow. Sí. Y pues son cosas que solamente estando dentro, en el lugar, las vas a apreciar. Sí, las vas a apreciar o simplemente vas a divertir un rato. Lo más seguro es que no comprendas. A lo mejor no vas a terminar por comprenderlas, ni se trata de eso. Pero es como justamente lo que hablábamos al principio. Cómo abrimos ventanas. No es para que decir que mi casa es más bonita que la del enfrente, sino para que entre aquel aire que a veces necesitamos para poder seguir respirando. Y Daniel, ¿tu último viaje en qué año fue? El último viaje a China fue antes de la pandemia, fue en el 2018. Tengo la posibilidad de ir, muchas ganas ahora para diciembre de este año, regresar. Y sí he tenido la oportunidad de ir viendo esa transformación. Ahí fue un viaje un tanto distinto porque fue más prolongado. El Tecnológico de Monterrey me dio la oportunidad de hacer mi sabático. Entonces el sabático lo vivimos una parte en China y otra parte en Vietnam. Wow. Entonces fue como, porque Vietnam me encantó porque fue como la China que conocí primero. Está en un proceso de industrialización muy rápido, pero todo con mucho desorden aún. China ahora está más ordenada, al menos las ciudades que han tenido un mayor crecimiento económico. Recordando, ningún lugar es perfecto. Sí, ¿no? Y todos tienen sus propios desafíos. Y volviendo a nuestro tema, los viejos de tu primer viaje respecto a los viejos de ahora, hayas visto muchos o pocos, ¿se ven diferencias? La principal diferencia que se puede observar es en la vestimenta como reflejo del incremento de ingresos en la población general en China. Una cosa que es impresionante para mí y que muchas veces no la mencionamos tanto, se pasa de largo con tantas noticias, es que China ha logrado sacar de la pobreza más de 700 millones de personas. Entonces sí en se un puede. periodo de 30 años. Sí se puede. Sí, es una estrategia distinta, formas diferentes, es un proceso que modelos que se ha explorado de distintas disciplinas. Pero eso se refleja en las personas grandes, ¿no? Claro, las personas grandes, lo que visten es reflejo de lo que pasa. Ahora, también es cierto que es muy diferente cuando una persona ha sacado 4 de calificación, subir al 8, que cuando alguien tiene siempre 9.5, llegar al 10, ¿no? Yo tengo otros datos, el reto es más fácil cuando vienes desde muy abajo empezar a subir el nivel de vida que cuando tienes un nivel de vida alto, ¿no? Y seguirlo subiendo. Claro. Y entonces lo que sucede en China con esta idea es que justamente el nivel de pobreza generalizado que había hace una generación era realmente impresionante. De hecho, había una frase común todavía en los años 60, 70, que después continuó, pero la frase común para saludarse no era buen día o era hola, sino la frase común era ¿has comido hoy? Wow. Y eso te habla pues del nivel de dificultades económicas, para no perder de vista todavía en la década de 1950, la última gran hambruna que vivió China costó al menos 56 millones de personas que fallecieron literalmente por no tener algo que comer. En un lugar donde puede haber que comer, como en muchas partes del mundo. En un lugar que puede haber. Y como México, China tradicionalmente siempre ha tenido esos ciclos de crecimiento y después de decadencia demográfica, pero estamos hablando ya del siglo XX, ¿no? Y ahí fueron cuestiones relacionadas con una mala planeación, junto con cuestiones climáticas y con poner las prioridades en otra canasta en donde tendría que estar. Pero un poco es como hablar, a la pregunta inicial es, ¿qué es lo que se observa? Se observa el nivel de tecnología también. Se observa el tipo de ropa que se viste, se observa cómo se maquillan las señoras grandes, se observa que ya lo que tú tienes de ingreso no lo tienes que aportar en el 80-90% para qué comer o para los zapatos que vas a tener que cambiar dentro de un año o por si te enfermas, sino que ya lo empiezas a ver en una sociedad de consumo. Lo que yo he visto más es esa transformación de una sociedad un poco más colectiva, una sociedad más individual y mucho más consumista que lo que era antes. Y también incluyendo, por supuesto, a los adultos mayores. Claro, claro. Y esta sociedad consumista, ¿es consumista por ser consumista porque puede?
¿O hay un cierto grado de conciencia de tuve movilidad socioeconómica y me está siendo posible? Son, desde mi punto Disfruto de vista, el privilegio de poder, perdón. Sí, desde mi punto de vista son esos dos factores, más uno tercero que habría que ver con la cuestión de estatus, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa es otra cuestión de estatus que antes no había. En un mundo comunista, donde todas las personas son iguales, ¿En teoría? teóricamente, y que se refleja, por ejemplo, en las vestimentas, todos recordamos el famoso cuello Mao, y donde literalmente me contó la anécdota quien fue embajador de México en China en la década de 1970, el embajador Martínez Navarrete. Él decía de que literalmente la producción en el 75-76 era, imaginemos, era un sistema donde la mayor parte del ingreso de los trabajadores era a través de bonos, como fue en muchos otros lugares, pero la producción de zapatos era un zapato, el que tenías el bono, no tenías que cambiar el par. Es decir, cuando te llegaba tu vale para ir a la zapatería, te daban un zapato, no te daban el par. Por la lógica de que tal vez no necesitabas cambiar los dos zapatos. Entonces, si te tocaba el zapato derecho y el que estaba más desgastado era el zapato izquierdo y no había, buscabas con quién cambiarlo. Órale. Pero no te daban el par. O sea, imagínate tener que producir no pensando en pares, sino en unidades, porque es donde puedes tener más alcance. Esa era la China de finales de los 70. Me dejas sin y de hablar. pronto llega el padre de las reformas económicas y palabras menos, palabras más, dice algo como es glorioso ser rico. Vamos haciendo unos ricos, unos más pronto que otros, pero todos vamos a llegar a la riqueza. Pues es un cambio de revolución, ¿no? Pensar, va a llegar la Coca-Cola y la vamos a poder tomar. McDonald's, o sea, todas esas cuestiones de estatus que también van de la mano. Wow. Dani, ¿qué le dirías a los jóvenes de México y China que van a envejecer? Yo no sé si China tenga un modelo y un programa para qué van a hacer esos jóvenes cuando sean viejos. Sabemos que en México, pues si no se ponen listos, si no compran un seguro para la vejez, la van a tener muy complicada. Mira, ahora el problema en China con los jóvenes recién egresados es uno de los grandes problemas que se tienen, que no se había vivido en los años anteriores, ¿no? Ni siquiera hablo de las décadas anteriores. Creo que es uno de los grandes desafíos que tiene el Partido Comunista por enfrentar. Se ha manejado un discurso mucho de que ellas que se están graduando, tienen que regresar algo a la sociedad, moviéndose a los lugares con menos desarrollo económico, donde sí hay oportunidades de trabajo. Órale. Pero eso también, pues ya, sabes, entra en la cuestión de la libertad y que me mandan. El estatus. El estatus o las expectativas de tener una carrera, claro. En fin, ¿no? Pero, tanto en México como en China, más allá de toda esta parte de prever el futuro y de lo que mencionamos, si le vamos a meter o no a los fondos de pensiones, porque son individuales, ya no son colectivos, no hay manera en que sean colectivos, porque se está haciendo la pirámide muy diferente. A mí me encanta también tener esta idea de decir, si los pronósticos se cumplen, que no siempre se cumplen, pero hay una alta probabilidad de que se cumplan, nuestros jóvenes pueden ver su vida como en 8 rebanadas de pastel. Cada rebanada es una década. Y en este momento, ellas, en la universidad, han consumido 2 rebanadas. Tienen 6 rebanadas por comerse. El punto es, ¿cómo se la quieren comer? Claro. ¿Se la quieren comer rapidísimo? ¿Atascarse? ¿O la quieren guardar en un refrigerador y cuando se la quieran comer ya va a estar sin sabor? Y esa es otra parte muy característica de la civilización china, la idea del equilibrio, de no caer en los extremos, ¿no? Buscar siempre el justo medio. La educación, en el fondo, es la posibilidad, desde la perspectiva clásica del mundo chino, de encontrar el camino de estar en el justo medio. Wow, qué bonito. Qué bonito y con cuánta sabiduría. ¿Y se los están enseñando? El otro detalle es cómo formamos a los jóvenes y para qué los formamos, ¿no? Así es. En el fondo es qué tipo de sociedad estamos imaginando en el futuro, que es reflejo de nuestros propios valores o aspiraciones. Y lo que está ocurriendo en China es que ante el problema demográfico que tienen, les queda muy claro que si China quiere cumplir la meta que se ha planteado el Partido Comunista,
En el año 2049, China va a cumplir 100 años del triunfo de la revolución y es la gran meta que tiene ahora el Partido Comunista de ser una sociedad acomodada en términos generales. Si quieren lograr eso, no hay forma de hacerlo si no están en la frontera del conocimiento, de los avances claves de la tecnología, como inteligencia artificial, como computación cuántica, por ejemplo, como nuevas formas de energía, vehículos que se manejan por sí solos, robótica. Esa es la frontera y esa es la apuesta. Y lo interesante de esa película, ¿verdad?, es si se va a lograr o si no se va a lograr, porque hay muchos otros factores. Pero mientras que tengamos esas incertidumbres, Lucero, también es parte de lo que hace que la vida sea bella. Y se mueva. Y se mueva. Sí, comparto contigo. ¿Eso le dirías a los jóvenes? Yo les diría a los jóvenes lo del pastel. Tienes 8 rebanadas. Y disfruta tu pastel, ¿no? Uy, Daniel, yo ya me queda una rebanada y un octavo de la otra. Pero tal vez esa rebanada y ese octavo es lo más rico del pastel. Sí. Y es lo que no hemos visto. Ahora, el problema es que socialmente tenemos muchas dificultades para crear un entorno que sea digno en nuestro país a todos los adultos mayores, ¿no? Ese es el y gran todavía tema. la familia sigue siendo un gran soporte, pero en la medida en que esto va disminuyendo, va a ser el gran reto o el gran desafío por delante. Sí, porque ahora nuestras familias son pequeñas. Bueno, la mía es grande comparada con muchas, somos 4, pero pues son familias de 1 o 2 niños y esta moda que yo la verdad no me he echado un clavado, pero he escuchado reportajes donde dicen prefiero tener perrijos, ¿sí? Y lo dicen tal cual, me va a salir más barato tener un perrijo que tener que mantener a un chiquillo toda su vida. Y yo digo, híjole, este amigo, esta amiga que anda en esa posición, pues se la va a regresar la vida, ¿no? Sí, no, y mira, ese es un problema que no está presente solamente en México. Por ejemplo, en China hay como una corriente de pensamiento muy fuerte de cómo movemos el Estado. Lo voy a simplificar mucho, pero cómo movemos los recursos del Estado para generar incentivos para que las familias sean más numerosas. En el fondo no es como lo que hemos muchas veces escuchado, decir, es que les vamos a pagar más dinero para que tengan 3 hijos, si tienes 4 te voy a dar un subsidio. No va por ahí, pero la filosofía que está detrás es la familia que opta por tener más hijos, está subsidiando más a los que no tuvieron hijos. Claro. Y ellos deben de tener una compensación por parte del Estado. Claro. Y esa compensación se puede imaginar de diferentes maneras, ¿no? Sí. Una de ellas simplemente son las cuotas de ingreso a la universidad. Que tengan, ¿no?, educación. Que eso es como otro enorme debate si debe haber o no cuotas de ingreso a la universidad. Pero si al final de cuentas tú tienes un solo hijo, una sola hija, porque quieres que entre al sistema universitario que es sumamente competitivo y le vas a dar todos los recursos para que una sola o uno solo pueda entrar, porque va a tener la maestra de inglés, va a tener el maestro de canto, el de música, el de deporte, vas a ser un super niño, una super niña, y sí va a entrar. Y si tienes 4 y no lo vas a poder hacer, pues evidentemente que está el incentivo perverso para decir, nomás tengo 1. Entonces lo que tiene que hacer el Estado es cómo equilibro justamente para evitar esa injusticia. Ahora, aquí la pregunta que va más allá es, ¿y quiénes van a ser más felices? Bueno, en esos momentos que constituyen la felicidad, porque partimos de que son momentos. Bueno, tú das ese es uno de tus temas y yo no es mi tema ni nada de eso, ¿no? Pero eso es también súper interesante pensar y regresando porque puedes tenerlo inicio. Todo y no ser feliz. Sí, puedes tenerlo todo o no ser feliz, o incluso un poco más allá, regresando a todo esto que era la conversación al inicio de una mirada diferente, una ventana diferente desde Oriente, es decir, si al final de cuentas también es una ilusión pretender ser feliz. Sí. Y es la frustración de la ilusión lo que nos genera la infelicidad. A ver, explica más eso. Eso tiene que ver con una idea básica de decir, si el mundo es una ilusión, en el fondo también la alegría y la felicidad es una ilusión. Vivimos siempre como en una rueda que está dando una vuelta tras otra, y en ocasiones estamos arriba de la pirámide o arriba de la felicidad, y en otras ocasiones bajamos y estamos, pero entonces el problema es que en nuestra civilización occidental hemos puesto todos nuestro afán, nuestro anhelo, el sentirte bien, el ser buena persona, el ser exitosa, si estás siempre arriba, en el estado emocional, y no sabes que para ser feliz te tienes que caer. Tuviste que haber estado en la tristeza.
Y caerte hasta... Pero tampoco es malo estar en la tristeza. ¿no? El problema es que en cualquiera de los dos elementos te quieras quedar permanentemente, porque estar en la tristeza o estar en la felicidad no es más que una ilusión más. ¿Y dónde está el truco, dirán? ¿Dónde está el truco, dirán? Dirán, bajarte de la rueda. Y la gran pregunta es, ¿cómo te bajas de la rueda? Pues es que no eres hámster. ¿Cómo te bajas de la rueda? Brincando. Simplemente dejas que las cosas fluyan. Que las cosas fluyan. Pero bueno, claro, entiendo, eso sí, muy bonito cuando lo platicamos, a veces en el día a día y en los compromisos son otras Bueno, a mí condiciones. mi trabajo es decirles que no hay fórmulas, que yo no les voy a dar el ABC, que tienen que conocerse, que tienen que confrontarse, que tienen que descubrirse en lo bueno y en lo malo, y aceptarse en lo bueno y en lo malo, ¿sí? Más allá de estar en el arco iris de la búsqueda de la felicidad, ¿sí? Es trabajo en mí, porque si trabajo en mí, puedo estar bien y puedo hacer bien hacia los demás. Y quizás sea un romanticismo, pero desde mi punto de vista, si alguien se lo compra, pues ya avanzaste un granito. Sí, avanzaste un granito, esa persona avanzó un granito, y tener un poquito de paciencia. Yo creo que también nos falta un poquito de paciencia con nuestros estudiantes y aquellos que tienen familia, con los hijos, con las hijas, un poquito de paciencia, porque también es que hay muchas cosas que suceden que nosotros no vemos y no tenemos que verlas. Y confiar. Fíjate que algo que aprendí, que he ido aprendiendo con los años, o sea, tú me has conocido en 2, 3 versiones de docente, y cuando un chavo llega y me dice, me enfermé, y le voy a traer mi justificante, mi respuesta es, tu palabra me basta. Y te ven con cara de sorpresa. ¿Sí? Pero, o sea, si lo quieres traer, tu palabra me basta. No necesito más. Y no están acostumbrados a decirles, oye, eres joven, te respeto, te reconozco, y me basta lo que me dices. Sí. ¿Sí? Y nunca falta un profesor que te diga, ¿y tú confías? Sí. Pero ¿y si te engaña? El problema lo tiene él, no lo tengo yo. Sí, y esa profesora o ese profesor también va en su propio camino de vida. Sí. Así que, y eso lo veo yo de poder estudiar otras civilizaciones, otras culturas, otras historias, que nos refleja o nos recuerda la pluralidad en que vivimos, ¿no? Sí. Todos esos matices. Entonces también, cuando hablamos de los estudiantes o de los hijos, saber que suceden cosas que nosotros no vemos, o tienen, en esta metáfora, ¿no? Tienen partes luminosas que nosotros no vemos y que no tenemos por qué verlas, nuestros estudiantes. Hay un cuento taoísta que me gusta mucho, que de manera muy breve dice esto: cuando la vida era plena no había historia. Significa que la historia se inventó para tener que remarcar a quien es heroico porque es honesto, a quien es heroico porque es valiente, al quien es heroico porque tiene la capacidad de compartir sus bienes a los demás. Entonces, cuando la vida era plena no había historia, porque el mundo vivía en tal equilibrio que no era necesario recordar lo bueno de lo malo. El problema es que recordamos lo bueno y lo malo y ponemos los ejemplos ya cuando traemos un desorden en muchos sentidos. Sí. Pero lo que diría, también lo que les diría es paciencia, serenidad. Sí. Y también, en contraparte a lo que dices tú, Sharon Saga, la fundadora del Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, ella dice, porque hay que esperar a que nos pasen cosas para actuar. Un poco en contraparte, o sea, sí hay que ser pacientes y en esa paciencia hay que aprender a actuar. Sí, sí, actuar reconociendo que nuestras acciones siempre tienen un límite. Sí, y que tú vas a cambiar la realidad de una persona, tal vez de 2 personas, y eso a ver. Sí, y si no la llegas a cambiar, ¿la vas a mejorar? Y si no la llegas a mejorar, al final de cuentas es, bueno, tal vez mucho de lo que hacemos en estas ilusiones los hacemos por los demás, pero también a lo mejor
en buena dosis, lo hacemos primero por nosotros, por nosotras, y se vale. En una entrevista, No se vale. una vez me preguntaron los alumnos que quién era la persona más importante para mí. No me volvieron a buscar, porque yo les dije yo. Y estaba viendo un proceso muy complejo en esos días, pero le dije, la persona más importante soy yo. Desde la conciencia de que si yo estaba bien, si yo me cuidaba, si yo respondía de mí, mi sistema se iba a ver afectado positivamente. Pero no lo entendieron. Fui egoísta, fui ambiciosa, fui mala onda, porque no me preocupa, o sea, no, yo creo que el pensar de ellos es que no estaba presente un sentido de comunidad, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, pero regresando otra vez a estas ideas muy generales de la filosofía oriental, nos dirían, al final de cuentas, el tú y el yo es una ilusión, porque todos somos gotas de un mismo océano. Por lo tanto, que tú estás bien significa que la comunidad está bien. Que la comunidad está bien significa que tú estás bien. Y si nuestros adultos mayores están bien, es lo mejor que nos puede pasar a quienes estamos por llegar a esa edad o quienes están en la juventud o en la niñez. Así es un viaje de ida y vuelta. Yo creo que es algo que no tenemos que olvidar. Hay un cuento sufí o sufi, no sé cuál es el término correcto, ya se me hicieron bolas, pero en este cuento es la historia de dos lagartijas, y las lagartijas, bueno, parte de la historia son las lagartijas que se pelean por todos lados, y están haciendo un verdadero desorden en el pueblito en África, y entonces está un perro viendo aquello, y dice, no, si yo quiero parar este pleito, yo no puedo solo con estas dos lagartijas. Entonces, pues voy a ir con el buey grande, sabio. Él me va a ayudar. Y entonces, pues ya va y le dice, fíjate. Dice, no. Dice, dos lagartijas que se pelean no son mi problema. Dice el perro, híjole. Y entonces va con el gallo y le dice, oye, gallo, pues ayúdame. ¿Sí? Se están peleando dos lagartijas y están haciendo un desastre en el pueblo. Y a mí qué me importa, dos lagartijas que se pelean no son mi problema. Y dice el perro, no, pues no, esto va a acabar mal. Y entonces va con el burro. Dice, oye burro, tú tan sabio, tantos caminos que has andado, fuerte también, ayúdame, se están peleando y es un problema. Y entonces rebuznando le dice, pues dos lagartijas que se pelean no son mi problema. Y mientras eso sucede, las lagartijas se suben al techo de la choza de una casa. Abajo de ese techo está una abuela que está cocinando y las lagartijas se caen dentro de la casa, caen en el fogón de la abuela, la casa se quema, la abuela se muere y entonces pues el pueblo se prepara para celebrar la vida de esta anciana que murió. Y entonces pues preparan una gran fiesta que dura una semana y entonces pues va el perro y ve todo esto, ¿no? Entonces dice, pues a ver, voy a ir a ver al burro. Y le dice, ya ves burro, dos lagartijas que se pelean no son tu problema. ¿Qué le pasó al buey? ¡Shum! Se lo comieron. ¿Qué le pasó al gallo? ¡Shum! Se lo comieron porque pues la gente necesita comida para celebrar, ¿no? Le dice, ¿y tú, güey? Te duele la ciática de tanta agua que has acarreado, ¿no? Entonces, es al final, o sea, pues ya como cierre, como enseñanza es, o sea, dos lagartijas peleando son problema de todos, son responsabilidad de todos de una u otra forma deberíamos de estar comprometidos para preocuparnos por dos países que se pelean, como Rusia y Ucrania, por ejemplo, ¿no? Y habla como lo cuenta François Vallée, seguramente te es familiar, que él ha trabajado mucho en responsabilidad social, y entonces cuenta que un jefe amerindio le enseñó que en la sociedad occidental, cuando un niño nace, agregas cuadraditos, entonces vas haciendo así una lista de cuadraditos. Dice, y en las sociedades africanas, cuando un niño nace, se agranda el círculo, ¿sí? Entonces, pues a lo mejor por ahí anda un poco de nuestros quiebres como sociedad occidental. Sí.
Mucho que hablar, mucho que decir definitivamente. Sí, y enséñanos algo que hayas aprendido en China para despedir nuestro podcast, Dani. Bueno, no sé, algo así súper específico para despedir el podcast. Especial, pero sí. O una anécdota. Yo siempre recuerdo tu anécdota de tu primer corte de cabello. La vida siempre está llena de anécdotas, ¿no? Y es lo que vamos haciendo en nuestra mochila en el viaje de la vida. La vida ¿no? No es lo que uno ha vivido, sino cómo la recuerdas para contarla. Gabriel García Márquez. Cómo la recuerdas para contarla, ¿no? Y pues en el fondo yo, más que una anécdota, sería como esta reflexión. A pesar de las diferencias culturales, no olvidar que somos seres humanos, que tenemos dolencias similares físicas, pero que también tenemos la oportunidad de ir reconstruyendo nuestros cuencos cuando los vamos poniendo, ¿no? Y si a veces no tenemos la habilidad o la pericia para hacerlo, porque nunca lo hemos hecho, tal vez valga la pena intentarlo. Y eso sí, si no se pega, ya estaba despegado, así que... Y respetar ese significado, ¿sí? Yo recuerdo tenía un florero de vidrio soplado de formas muy raras y la persona que ayudaba en casa, pues era un poco descuidada, ¿sí? Y salió volando el florero y pues se hizo cachitos. Y yo jamás le he dicho a alguien que me ayude en casa que me va a pagar lo que se rompió, entiendo que es un accidente. Y me dice, pero no se preocupe señora, yo se lo voy a pagar, no se lo estoy cobrando. Pero yo se lo voy a pagar. Señora, no se lo estoy cobrando. Es que yo le voy a conseguir uno igualito, señora, no me va a conseguir uno igualito, ¿sí? Y no entendía, le dije, le voy a explicar, ¿sí? Esto es una pieza que traje de Guadalajara, pero más allá de la pieza es el significado que tenía la pieza, el momento en que lo compré, por qué lo tenía en una determinada esquina. Todos esos son significados que le dan algo especial a mi hogar, ¿sí? Y eso ni me lo va a pagar, ni se lo voy a cobrar, ¿sí? Porque era especial. Pero si ya se rompió, ya se fue. No se puede reparar, pues si son pedacititos, ¿sí? Y a mí no me gustan las cosas rotas, pero esta parte me encanta y a veces cuando reparo cosas procuro que queden muy exactas. Y pues no tengo oro para poner oro, pero sí coloco una capa de pintura dorada donde está la rotura para hacer notar que es más fuerte esa pieza y que tiene más grado de significatividad. Por lo que ha vivido la pieza. Muchísimas gracias, Lucero, por la invitación. Un placer, un gusto estar aquí contigo. Gracias a ti, porque yo vi que traías un guión, escaleta, y creo que no lo respeté porque te fui llevando por todos lados. Yo te advertí que esto era muy orgánico y fluido. Me encanta que hayamos podido conversar, que me hayas permitido interrumpirte una y otra vez, pero me ha resultado fascinante tener esta conversación. Amigos, amigas, amigues de 60 y qué, mil gracias por habernos acompañado. Yo confío mucho en que nos obsequien su escucha, sobre todo esta vez, bueno, en todas, pero esta vez que está aquí Daniel, que de ser un jovencito pequeñito, sí, ahora es un hombre enorme, no tiene mucha estatura física, pero su estatura intelectual, su estatura como persona es verdaderamente enorme. Yo se lo reconozco, honro eso de ti, Daniel. Gracias. Y pues es un privilegio que haya aceptado conversar en 60 y qué. Les invito a escucharnos en nuestras plataformas, ya sabemos, la más fuerte es Spotify, nos pueden escuchar también en Amazon Music, en Apple Music y también en Google Podcast. Nos va a dar mucho gusto encontrarlos en las métricas, pero nos va a dar todavía muchísimo más gusto que en Instagram y en la cajita que tiene Spotify, primero nos toquen en la campanita para que digan que les gustó, nos den seguir y nos dejen algún mensaje como lo han hecho otras personas. Eso nos anima y nos impulsa a seguir haciendo esto que no es trabajo, es pasión. Los viernes para mí son lo más bonito de mis viernes es estar en esta cabina, saber que está de aquel lado mi compañero en controles y en producción,
Mario Uscanga. Ha sido un regalo para mí estos meses que hemos estado trabajando juntos y que espero podamos trabajar mucho más. Y pues mil gracias. Hasta el próximo episodio de 60 y que suene y resuene. Muchas gracias. Esta es una producción del Centro de Arte y Realización Digital de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Música original de Luis Mendieta. Edición y producción de Mario Uscanga. Diseño de imagen, Cecilia Carrión. Idea original y voz, Lucero Miranda.